Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo para hablar de este tema tan interesante en este live sobre la herida del destino. Y voy a ver si os vais conectando poco a poco. Vale, ya veo que Guiomar se ha conectado. Vamos a darle paso para que conecte y que podamos empezar esta charla. A ver, aquí. A ver si podemos charlar con Hola, Guiomar. Hola, Guiomar. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? He tocado el timbre de tu casa. Sí, es que, bueno, si escucháis el timbre, perdonad, pero es que hoy hay una tradición holandesa que se llama Sint Maarten, y es que los niños van paseando por las casas con unos farolillos y van cantando canciones y entonces les das caramelos. Pero en realidad es el timbre, o sea, es la puerta del destino la que nos está tocando. Eso, exacto. Entonces, curioso porque además es un día muy especial hoy, 11-11. Es para los que os vais incorporando, es un portal. 11-11, pues ¿por qué? Porque es el número maestro, uno de los números maestros. Entonces 11-11 se considera día de portal. Es un día donde digamos que se junta, ¿no? Divinidad y tierra, ¿no? Como para Ujú. que podamos conectar más con nosotros mismos y con aquello que deseamos. Hola a todos, hola Erika, Liliana, os vamos saludando. Por aquí ya ponían que tenían muchas ganas, nosotras también, muchas ganas de hablar de este tema, que además, curiosamente, lo escogimos hace un par de semanitas y Ujú. viene al caso porque sentimos que es un periodo donde el destino, o sea, esta dualidad entre el destino, que ahora entraremos en qué queremos decir con esto, pero lo que nos toca vivir, y la libertad, ¿no? O sea, en qué medida tenemos libertad de elección, vivimos con libertad y además me da la sensación, Guiomar, cómo lo percibes tú, pero creo que estamos justo en esta época que no, se nos está prohibiendo cada vez más o más se nos está cohibiendo o nosotros mismos cada vez nos encerramos. Entonces, este tema, ¿no? de libertad es muy actual, ¿no? Es muy del momento, de las energías del momento. Sí, sí, totalmente, ¿no? Además es muy una sensación, yo lo sentía como que por un lado se están desmoronando las estructuras que siempre han estado allí, que nos dan una cierta sensación de seguridad, pero que en el fondo ya a estas alturas de la película nos limitan, nos cohíben, ¿no? Entonces, esa falsa sensación de libertad estaba sustentada por mm, el momento servía sensación de seguridad, pero que ahora ya eso no nos da seguridad, no nos da libertad, no nos hace sentirnos bien y todo eso se está como desmoronando energéticamente dentro de nosotros, ¿no? Y externamente lo que vemos pues son esas libertades cohibidas, ¿no? Esas medidas restrictivas, etcétera, etcétera, o imposiciones por parte de otros. O sea, podemos vivir como muchas situaciones externas que nos ponen en evidencia que las estructuras tal y como las habíamos concebido hasta ahora ya no, como que no, ¿no? Entonces es como ese pasado que ya estamos soltando, pero al mismo tiempo tenemos como ese vértigo hacia un futuro totalmente incierto que no tenemos ni idea y que vamos a ir co-creando juntos conforme vayamos pisando esa en realidad no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y en este sentido es fascinante. Lo veía, ¿con quién lo veía? Ah, sí, lo hablaba con una amiga, que es como ir siguiendo el camino con mi amiga mía, ¿no? Que estamos preparando un foro online, ¿no? Y entonces hablaba del camino de ladrillos de oro del Mago de Oz. Pero es como esos caminos que se van poniendo uno detrás de otro, o sea, esos ladrillos, y no tienes ni idea hacia dónde va ese camino.
y no sabes cuál es el siguiente paso. Entonces eso da mucho vértigo y tenemos muchas ganas de sentir seguridad, pero al mismo tiempo, en cuanto te reclinas un poco, dices, uy, esto ya me limita demasiado, ¿no? Entonces, hablabas de destino y hablabas de libertad, pero es que a veces creemos, por ejemplo, que la palabra destino o incluso la palabra propósito puede significar diferentes cosas, ¿no? Porque eh, ahora mismo, en la forma en que lo estábamos comentando, podemos pensar que destino es algo que tenemos en el futuro, es algo hacia donde vamos, pero en realidad ese destino es del pasado. O sea, cuando estamos predestinados es porque estamos siguiendo lealmente a nuestros ancestros. Estamos repitiendo los mismos patrones que han repetido nuestros ancestros. Entonces no estamos haciendo nada nuevo. Entonces, a mí me gusta mucho una fórmula de Caruti que dice que energía es igual a autoconocimiento más, perdón, energía es igual a autoconocimiento menos destino. Y eso quiere decir que a mayor destino, o sea, a menor conocimiento de uno mismo, más predestinado está todo. Mientras que cuanto más te conoces a ti mismo, esta fórmula de Caruti que nos explica cómo a través de entrar en nosotros mismos podemos crear nuestra realidad y dejar de estar determinados por unas historias ancestrales que repetimos sin cesar, ¿no? Y a nivel astrológico, eso se traduce en que normalmente cuando nacemos somos nuestra luna. La luna es la madre, el ego, el pasado, el clan, lo que se repite continuamente, lo que siempre es igual, que es algo muy, muy ligado al tema de las constelaciones familiares. Entonces, conforme tú vas desarrollándote y aprendiendo y conociéndote, vas empezando a integrar como propios diferentes aspectos de la carta, pues tu Júpiter, tu Urano, tu Plutón, tu Saturno, que desde la inconsciencia, desde la consciencia lunar, que sería lo que llamamos la inconsciencia, esa vida predeterminada, tú ves a tu Plutón y tu Saturno y crees que te están pasando cosas, te hacen, o sea, es como si te atacase esa energía porque no la reconoces como propia, ¿no? Y esta es un poco la invitación de la integración de todas las energías que tú eres desde el punto de vista de la carta natal, ¿no? Y en concreto, además, desde el punto de vista de Eugenio Caruti, que me encantan. Pero vamos a hablar de esto y vamos a hablar. Vuelve a repetir la fórmula, Guiomar, porque se ha cortado justo en el momento que lo estabas diciendo y alguien ha pedido que repitiéramos la fórmula, ¿no? Que el destino es auto Vale, menos destino, ¿no? sí, sí. A ver cómo nos respetan las comunicaciones hoy, porque esa es otra, que un día de portal con tanta energía. Bueno, yo por si acaso estoy grabando el audio y a ver si con esas lo salvamos, ¿no? Pero bueno, la fórmula es energía igual a autoconocimiento menos destino. Sí. De tal manera que a mayor autoconocimiento, menor destino. Energía sería como el punto central de la carta que lo engloba todo. Entonces, de lo que se trata para no tener una vida predeterminada, para no repetir el pasado, es autoconocerse, es integrar todos los aspectos que tú eres. Exacto. Y justamente desde el punto de vista sistémico es muy parecido. O sea, desde el punto de vista sistémico decimos que el destino es lo que nos toca vivir, ¿no? Son las cartas que nos ha tocado jugar. O sea, es lo que nos plantea la vida, es ese nuestro destino y es lo que hay. Entonces tenemos dos actitudes. ¿Qué podemos hacer? Aceptar o rechazar. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que dice a nivel sistémico es que cuanto más nos rindamos, o sea, honremos y nos rindamos a ese destino, más libertad tenemos de que ese destino se transforme. O sea, cuanto más lo rechacemos, más va a ir en contra nuestra y en cambio, cuanto más lo aceptemos, más va a ir a favor. Y esto lo podemos conseguir desde, los que me conocéis ya sabéis que siempre hablo del estado niño, el estado padre y el estado adulto, pues lo que se nos pide desde la sistémica
es estar en el estado adulto. ¿Qué significa? Cuando estás en el estado adulto, estás en el aquí y en el ahora y no estás repitiendo el pasado, que es lo mismo que tú estás explicando. Cuando tú estás en el estado niño, que estás en esa luna, que no te conoces, estás repitiendo. Y recordar que repetir es o imitar o rechazar. Es esa polaridad que nos encontramos, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pero si yo no hago lo de mi familia, pero si te pones a indagar y a rascar, estás haciendo o exactamente lo mismo o todo lo contrario. O sea, estás viviendo esa polaridad, que de hecho, destino versus libertad también es una polaridad. Entonces, al final, esa mirada sistémica de integrar las dos. Claro. En ese centro, o sea, estar en ese centro desde el adulto es lo que más nos hace libres. Sí, y además, cuando dices, por ejemplo, aceptar, ¿no? Cuando hablamos de asumir o de aceptar ese pasado, quiero poner un ejemplo que levanta ampollas, ¿no? Porque es un ejemplo que he visto en el pasado que la gente le molesta este ejemplo. Y como me toca por mi parte ascendente Escorpio, pues allá voy, ¿no? Es algo como un cáncer, ¿no? O sea, el tema del cáncer es algo que a muchas personas pues le asusta, lo entiendo, ¿no? Que pues mi madre tuvo cáncer, mi abuela tuvo cáncer, qué miedo, yo voy a tener cáncer también. ¿Qué me quieres decir? ¿Que tengo que aceptar que mi madre tuvo un cáncer o incluso falleció de que mi abuela tal, que yo tengo que aceptar eso? Entonces es sí, ¿vale? Pero ¿qué significa aceptar? ¿Vale? Es que resulta que vamos por la vida temiendo cosas, pero lo que rechazas lo atraes. Entonces, si yo tengo miedo de algo, es como, no quiero eso, no le voy a dedicar energía. Y lo que estás haciendo justamente es dedicándole muchísima energía. Exacto. Entonces, de lo que se trata es, sin embargo, si yo acepto en la manera en que lo proponen las constelaciones o también el Ho'oponopono, el curso de milagros, ¿no? Lo que estoy haciendo es, esto fue así, esto dolió de esta manera, acepto que esto me hizo daño, porque como es muy doloroso, al final lo que hacemos con ese rechazo es meternos en un embolado, en unas películas y en unas historias y en unas rabias y unas cosas que te llevan a sufrir más. O sea, se sufre mucho menos aceptando realmente lo que sucede tal y como es, ¿no? Entonces es por ahí donde empezamos a ser adultos, ¿no? Y a dejar de ser esos niños, ¿no? Como lo comentas desde el punto de vista de las constelaciones. Exacto, ¿no? El aceptar es el asentir, ¿no? Siempre lo decimos, ¿no? O sea, aceptarnos es que te ha tocado, ¿no? Y hemos hablado en otras ocasiones de tomar a los padres, ¿no? Tomar a tu madre y tomar a tu padre. ¿Por qué? Esto es como si yo vengo y te hago un regalo, porque te hago el regalo de la vida, como padre, como madre, y tú lo rechazas. Estás diciendo que no, que tú no quieres eso, que tú quieres otra cosa. Claro. Entonces, claro, en el momento que rechazamos lo que nos ha tocado, es como decir, yo ese regalo no lo quiero. Entonces, si yo quiero el lacito azul en vez del lacito rojo, ¿no? El de mi hermano es mejor. Exacto. Entonces, tenemos que entender que ese asentimiento, esa rendición, este es el regalo que me ha tocado. Pues con las cartas que me han tocado, voy a vivir lo mejor que pueda, en el momento que primero las acepto. Porque es que si no, sí, ¿no? También me gusta Joan Garriga porque dice las monedas, ¿no? Habla de las monedas. Y es muy bonito el símil, ¿no? O sea, es como si tus padres te dan unas monedas y algunos, pues, te van a dar muchas, otros te van a dar pocas, otros te van a dar una media, las que sea. Pero si tú ya empiezas diciendo, esto yo no lo quiero y ya me busco la vida, te vas a tener que ganar tus monedas. En cambio, claro. si tú aceptas lo que sea, poco, mucho, lo que sea, tú lo aceptas. Y con eso creas algo.
exacto, exacto. Sí, sí, cuando vas por la vida como peleándote contra lo que te está sucediendo, oh, ¿por qué me pasa esto? No me gusta, qué injusto, qué no sé qué. Al no haber una aceptación, estás condenado como, es como que no tienes ese dinero, esas monedas, pero tampoco sabes cómo ir a ganar monedas, porque crees que es injusto y te tienen que dar las monedas, ¿no? Si es que te las han dado, es que tú no las has cogido. Y entonces te quedas atascado en bucle en las mismas historias de siempre. Sí. Y lo que tenemos que entender, que esto ya pues lo podemos ligar un poco más a lo de la misión y lo del propósito, es que estamos aquí y biológicamente, intrínsecamente, sabemos que venimos a cumplir una serie de misiones y una serie de propósitos. Lo que pasa es que eso lo vamos a ir averiguando a medida que vamos a ir viviendo, a medida que vamos a ir entrando en ese autoconocimiento que has hablado al principio. ¿Por qué? Porque esas monedas que te dan, esa historia familiar, esos padres, esa situación en la que vives, pensar que también tenemos nuestro destino individual y nuestro destino colectivo. Vamos a entrar más en ello, ¿no? Pero el tema es que lo que estás viviendo, pues lo que decimos, no es por casualidad. Entonces, la vida, y que también en constelaciones se llama el guía interno, pongámosle yo superior, pongámosle como lo queráis llamar, ¿no? Pero digamos que es aquella vocecita interna, te va a ir como llevando, te va a ir dando pistas, te va a ir guiando. Entonces, y te va a ir guiando, ¿para qué? Para que cuanto más escuches esa voz interna, cuanto más escuches a ese guía, más vivas en coherencia, más vives tu propósito y vas entendiendo. O sea, que no se Claro. trata de lo que tú quieres, ¿no? O sea, lo que yo quiero sería ese niño o esa imitación al padre, que sería el ego, ¿no? O sea, para que entendáis el estado niño y el estado adulto es el ego, que está reclamando atención, que no se ha sentido visto, que no sé qué, todas El ego estas. es, el ego es el estado niño. El Sí, ego es el estado niño, que es el que el ego es el reclama, que estado es el que... niño. El estado padre suele ser la imitación de un adulto en tu infancia. Entonces, pero es el que, el estado padre, también yo lo veo como ego, Guiomar, porque el estado padre es cuando estás eso, imitando y estás teniendo un juicio, ¿no? Por ejemplo, estás en estado juicio, en estado crítica, ¿no? Uno es demandante, en plan, yo pobrecito de mí, ¿no? Como ese estado víctima, pobrecito de mí, y Vale. demanda atención, y el estado padre es el que enjuicia, es el que exige, es el que, entonces para mí son como es el ego con las diferentes caras. Vale, vale, vale. O sea que los dos estados, el estado niño y el estado padre, son estados del ego donde estamos enganchados, pero no estamos viviendo nuestro propio destino, porque uno está demandando lo que no tiene y el otro está criticando lo que hay. Y Exacto. ambos no están aceptando lo que hay, Lo que hay, ¿no? que es el estado adulto. Es el estado adulto. El estado adulto es más neutral, ¿no? Está ahí y está en el presente, por lo tanto, ¿qué ocurre? El estado niño, tanto el estado niño como el estado adulto suelen estar en el pasado. O sea, el niño está en el pasado y aquella persona a la que tú imitas es de tu pasado. O en el futuro con la angustia o con la preocupación, ¿no? O sea, o en el pasado o en el futuro. En cambio, el estado adulto está en el presente y está asintiendo a lo que le toca vivir en ese momento. Porque la Sí, vida es cíclica. claro, claro. A mí me gusta hablar en ese sentido, hablando del pasado y de las monedas, ¿no? Que decías antes. Para mí, el tema de o sea, hablo de las memorias celulares, que son como aquellos paquetitos de traumas transgeneracionales, de historias que pasaron a tus ancestros, tal y como se ven en constelaciones, que están por ahí sin resolver y que por tanto es como si lleváramos en nuestro cuerpo, me gusta esta imagen de poner cajitas negras donde están los registros traumáticos ahí guardaditos, bien cerraditos con llave,
pero ahí no solo está el registro traumático, sino que cuando tú abres eso y lo liberas, ¿vale? Que vas a sentir cosas que no necesariamente vas a tener que vivir, pero sí sentirlas en el cuerpo, que están relacionadas con ese evento traumático, como sucede en constelaciones, donde los representantes experimentan esas sensaciones y esas emociones. Entonces, esas emociones, sensaciones tienen que salir y ser sentidas y experimentadas, y cuando lo son, eso que era una memoria celular fragmentada y guardada en una cajita se convierte, es toda esa energía encerrada y retenida, de repente está disponible para conectar, que tú puedas conectar y utilizar un talento que viene de tus ancestros, ¿no? Entonces, claro, Exacto. te cajitas y no es como que, vale, yo sé cuál es mi propósito o quiero saber cuál es y allá voy, ¿no? No, es que va a depender en la medida en que tú te vas autoconociendo, vas abriendo esas cajitas, vas sintiendo cosas y es la vida la que decide el ritmo de cómo ocurre eso, no depende de ti. Entonces ahí es cuando se va liberando esa energía y tú vas cogiendo inconscientemente, porque no es algo que tú te des cuenta que te está pasando, pero pasa. Si de repente echas la vista atrás, te das cuenta de qué ha pasado y vas como cogiendo cada vez un talentito más y lo vas incorporando en ese paquetito que eres tú y que va nutriendo lo que es tu misión de vida, ¿no? O tu destino, o tu, no destino, porque hemos usado la palabra destino como El pasado. destino, exacto, el destino es lo que te toca vivir, ¿vale? Eso, Ujú. digamos que eso es lo que te toca vivir y el destino se va reconfigurando constantemente. O sea, Sí, naces como con un destino, pero el destino va cambiando y es constantemente lo que te toca vivir es tu destino. La misión y el propósito es más el ir conociéndote y el ir utilizando esos dones y talentos en el camino. Y el propósito va a ser alinearte con ese guía interior, ¿no? Descubriendo tus ujú, talentos y poniéndolos al servicio al servicio. de la humanidad Y ahí, y es claro. compartiéndolos. Eso es muy importante esa matización, porque muchas veces así pues en círculos de desarrollo personal incluso y sobre todo de coaching, ¿no? Se habla mucho del propósito, pero de una forma muy, con perdón, pero americanizada en el sentido de esa mentalidad estadounidense, ¿no? De venga, va, tú puedes, tal, sacar lo mejor de ti, venga, vamos, va por allá. Y no es eso, o sea, no es eso porque no es algo que tú mentalmente puedas controlar, o sea, es algo que va sucediendo, por ejemplo, a nivel de carta natal, lo que se ve es la integración de todos los planetas de tu carta, la puesta en marcha de una vibración más elevada de la que partes de todos los planetas de tu carta, incluyendo a tu Plutón, a tu Saturno, a tu Quirón, que tienen más mala fama y que parecen más pesados, ¿no? O sea, todos. El repudiar a un planeta, pues dices, es que este no me gusta, lo repudio, pues no puedes conectar con tu misión de vida. Necesitas integrarlo. Exacto. Además, el Mm. propósito, digamos, por eso insisto en esa voz del guía interno, porque en Mm. realidad el propósito es como llegará un momento, y eso lo vamos a ver como muy tarde, ¿no? En nuestra vida. Ahora también vamos a entrar en el tema de los años, ¿no? Que también es muy interesante tanto a nivel Mm. sistémico como a nivel astrológico. Pero el propósito llega muy tarde, o va llegando muy tarde. ¿Por qué? Porque necesitas primero todas esas experiencias, todas esas vivencias y necesitas ir, pues eso, ¿no? Estando cada vez más en el adulto, ir quitando todas esas capas, acercándote. Y cuanto más cerca estás del guía, el guía es, el propósito para mí es la dirección, ¿no? O sea, para que lo entendamos bien, cuando nosotros estamos viviendo nuestro propósito, aunque ni siquiera sepamos cuál es, ¿vale? Ahora vamos a hablar de aquí, de esta pregunta que está relacionado con el destino y con el propósito, destinos trágicos. Cuando, mmm, mira, vamos a diferenciar, vamos a aprovechar la pregunta. Destino es lo que te toca. Si es trágico, pues es lo que es y hay que asentir. O sea, en lo que hablábamos antes. Si a ti te resulta que naces con un tema físico, naces con un tema psíquico, lo que sea, lo único que puedes hacer es asentir a ese destino trágico. Que naces y inmediatamente se mueren tus padres, o sea, un destino de este tipo, ¿no? Pues lo único que te queda
es a sentir y con el tiempo entenderás el propósito de eso. Vamos a repetir. Repite Exacto. esta frase. El destino es el que te toca. Entonces, alguien hablaba de un destino trágico, ¿vale? Te puede tocar un destino trágico. En el momento en que tú asientas a ese destino trágico, o sea, lo aceptes lo mejor posible, ese destino trágico se puede convertir en algo maravilloso. O sea, tú no se puede convertir, corrijo, no se puede convertir. Tú lo puedes convertir en algo maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que no hemos dicho al principio, que sí que quiero matizar, es que aunque el destino es lo que nos toca, en el momento en que nosotros estamos en el adulto, es cuando nosotros podemos elegir aceptar o rechazar. Por eso aquí podemos elegir. Entonces, si aceptamos ese destino trágico se puede liberar y por eso cambiar a un destino más ligero. En cambio, cuanto más lo rechacemos, pues más impedimentos vamos a poner ahí y más trabas nos va a poner la vida. Hay un ejemplo que tiene... Hay varios ejemplos de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, Anita Moorjani, que ha escrito un libro sobre ello, que tuvo un cáncer terrible, estaba, vamos, totalmente desahuciada, a punto de morir, tiene una experiencia extracorporal y, bueno, antes de eso estaba resistiendo, no quería, o sea, era rechazar lo que le estaba pasando. No me puede pasar, me tengo que curar, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando ya se entrega, tiene una experiencia de fuera del cuerpo, o sea, se muere, pero vuelve a entrar otra vez y a partir de ahí, o sea, ya sin resistencias, su vida ahora es otra historia totalmente diferente y llena de magia, ¿no? O Louise Hay, tan famosa que es también. De los escritos. Exacto, Louise Hay, recomendamos el libro. Yo acabo de leer un libro también sobre la muerte que os recomiendo, que se llama Ir a la luz. Es un libro muy, muy cortito. Y habla de una mujer que tiene también una experiencia, bueno, tiene una experiencia también, una vida un poco dura, tiene una experiencia de muerte, observa lo que hay en el más allá y el universo, bueno, llamémosle Dios, llamémosle como lo queráis llamar, le dicen que no es su hora, que tiene que volver porque tiene una misión y un propósito. Claro. Entonces, se lo dicen, pero ella lo olvida. O sea, y le dicen, te vamos a decir cuál es, pero lo vas a olvidar, porque tú lo tienes que recordar. A través de tu experiencia. Exacto. Y cuando al final, claro, bueno, ahora eso estoy un poco haciendo de spoiler, pero ella misma dice que no, que han pasado los años y todavía no sabe cuál es su propósito. Y eso que ha tenido también esa experiencia, ¿no? Única, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo que tenemos que entender es que la misión, o sea, el destino es lo que nos toca, la misión es cómo lo hacemos y el propósito es hacia dónde vamos. O sea, también el propósito entender que es súper... Yo soy una obsesionada del propósito, lo reconozco. Aquí me entrego. O sea, ¿por qué? Porque para mí es como... Para mí el propósito es preguntarte el sentido, ¿no? O sea, cuando tú haces algo, pero no el propósito en plan, yo voy a hacer no sé qué, no. Cada cosa que vas haciendo, cada etapa de la vida que va apareciendo, es como preguntarte el sentido, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene esto, no? Y cuando tú conectas con el sentido, que para mí es conectar con el corazón, que es conectar con ese guía, o sea, que volvemos al principio, entonces vives alineado con tu propósito. Significa que te das cuenta de que estás haciendo eso con una pasión, con un amor, con un sentido, ¿no? También hay muchos libros, ¿no? Y ahora se me ha ido el santo al cielo, pero hay un libro súper conocido sobre el sentido de la vida, que es de Viktor Franklin, Viktor Franklin con LN, un alemán que vivió la Segunda Guerra Mundial encerrado y claro, sobre el sentido, ¿no? Esa sensación de
de libertad o no, y para qué, ¿no? O sea, no el por qué, que sería el de atrás, sino el para qué. Y el para qué, en definitiva, siempre tiene que ver con los demás, en última instancia. O sea, porque muchas veces en nuestra sociedad autocentrada tenemos la tendencia a creer que el propósito es algo que me va a hacer a mí sentir súper bien. Y a ver, que sí, que cuando estás alineado con tu propósito y con tu ser, evidentemente te sientes mejor que si estás más en tu ego, pero que el objetivo no es ese, no es sentirte bien porque ya está, ya lo has encontrado. Entonces, tergiversamos todo, ¿no? Que es mucho más simplemente, o sea, la clave es el autoconocimiento, el conectar con el corazón, el ir hacia adentro, el liberar las fidelidades ancestrales, como también has dicho antes, ¿no? Para que se vayan dando las cosas. Y entonces cada vez estás más alineado contigo, cada vez vas más enfilado, cada vez vas más viendo la magia de la vida y cómo las cosas van sucediendo y dices, no tengo que esforzarme, o sea, es que está viniendo, ¿no? O sea, es algo que te va a venir. Exacto. Gracias, Eve, que has puesto el nombre exacto, ¿no? El sentido de la vida de Víctor Frankl. Creo que es con una L al final, ¿no es Víctor Mira, Frankl? el hombre que busca en busca de sentido, el hombre Sí, de busca en... exacto. El hombre en busca de sentido, exacto. Y con la L es al final. Entonces, lo que tú dices, ¿no? O sea, aquí hay un matiz súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento, o sea, para que entendáis que las tres cosas están muy entrelazadas, ¿no? El destino, la misión, el propósito. Pensar que estamos hablando de algo, por eso a mí también me apasiona, que es filosófico. O sea, estamos hablando aquí de algo como muy grande, pero que en realidad es muy sencillo, ¿no? Entonces, Sí, bueno, filosofía no tanto, estamos hablando desde la experiencia, ¿eh? bueno, claro, Tú ya... claro. Sí, 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 sí. Pero que es algo de lo que se lleva hablando desde la época de los griegos, ¿no? O sea, los griegos, ¿no? Tenían cuando ibas allá al oráculo, en el templo, lo que ponía era conócete a ti mismo. Mm, O sea, era lo que era en la puerta de la entrada estaba conócete a ti mismo. O sea que estamos hablando de algo que lleva miles de años el hombre busca, pues esto, ¿no? Que es como humanos estamos buscando ese sentido, ¿no? De la vida. Entonces, lo que me vengo a referir es que lo que es muy fácil de detectar es que cuanto más alineados estamos, lo que tú has dicho, Guiomar, más bienestar vamos a sentir y más fácil va a ser. En cambio, ujú. exacto, cuando Más estamos en fluido es. rechazo, cuando tenemos molestias, es que nos estamos desviando. Y nos estamos desviando del propósito, no estamos aceptando nuestro destino y no estamos en la misión que teníamos que estar. Ese sería como el enlace, ¿no? Que significa, si tú no aceptas tu destino, no estás en tu misión, que la misión va cambiando mucho y no estás alineado con tu propósito, pues la vida te va a ir poniendo esas señales para que tú las veas. ¿Por qué? Porque la vida solo quiere que tú seas más tú. Y tú ser más tú es estar alineado contigo para dar al mundo lo que nace libre y fluidamente de ti, que es la Sí. clave, ¿no? A mí me Y lo que has encanta tu dicho, historia, sí. Y lo que Laura, me has encanta tu dicho, historia. mi historia, espera, ahora entramos, que lo que has dicho, que muy importante y quiero insistir, en el servicio a los demás, ¿vale? El que todo esto, o sea, lo que tú has dicho, si tú haces lo que tú quieres por seguir a ese ego y tal, va a ser una visión egoica. Y eso, pues, a lo mejor va a durar durante un tiempo hasta que también tu guía, tu ser interior, tal, te va a dar las señales de que no estás en el camino, ¿vale? En cambio, cuando tú pones esos talentos al servicio, estás al servicio de la vida y estás al servicio del destino colectivo, porque está el destino individual y está el destino colectivo. Entonces, cuanto más aceptamos el destino colectivo, más podemos vivir el destino individual. Ujú. Muy bueno. Tiene esas circunstancias con la que está cayendo, ¿no? Exacto, exacto. El destino Sí. colectivo, pues es claro, todos nacemos en un colectivo, tenemos el individual, pero tenemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, cuanto más aceptamos ese destino colectivo,
Pues, por ejemplo, ahora, cuanto más aceptamos las circunstancias que están alrededor, sin intentar rechazar, ir en contra, pues más puedo vivir yo mi destino individual. Exacto. Y entonces la gente dice, no, pero ¿cómo puedo estar yo de acuerdo con esta o aquella medida que yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo los demás? No se trata de que tu mente esté de acuerdo con la mente de los otros, no se trata de eso, se trata de asumir, de aceptar que esto es lo que hay. Vale, entonces cuando ya digo, vale, esto es lo que hay, esto es lo que está pasando, es a partir de allí que yo puedo empezar a elegir cómo me siento, lo que hago y a dónde voy. Pero si no lo acepto, no voy a ningún lado. Y además el destino colectivo está directamente ligado e intricado con el destino individual, en el sentido de que lo que vemos colectivamente simplemente es el fruto de las proyecciones de todos nosotros. O sea, son nuestras propias estructuras las que estamos viendo delante, puestos de manera obvia a través de, da igual, restricciones, carencias, medidas, faltas de ellas, me da igual lo que sea, ¿no? Que no nos gusta. Todo eso es un aspecto de ti que de alguna manera estamos rechazando, no estamos queriendo ver de nosotros, y que la vida lo que dice, asume eso y ya está. Y yo lo que me encuentro en consulta, que claro, le dices a una persona, asume esta injusticia, digo, no, no puedo. Entonces digo, bueno, pues mira, el otro día con una mujer, ¿no? Yo no puedo asumir mi madre porque es que no la aguanto, no la aguanto. Y digo, vamos a convertir a tu madre, vamos a meterla, mira, en una bolita, vamos a imaginarnos que tú estás separado de ella porque está en una bolita, pero tú la puedes ver a través de esa bolita, ¿no? Y entonces esa madre tiene una energía determinada, que esa energía en la que se está cocinando, ¿qué energía es, no? Entonces esta mujer decía, pues es una energía así, ¿no? Y digo, vale, pues esa energía así, ¿a ti para tu vida te sirve? Hombre, bueno, pues para trabajar y esas cosas, y un poquito sí que lo tengo, pero digo, bueno, y para estos problemillas que estás teniendo, ¿te vendría bien tener esta energía así? ¿No? Entonces, ah, ah, ah. Y de repente es como que toda la energía se le bajó, porque entendió, claro, que su madre estaba representando aquella parte de ella que no estaba asumiendo en forma energética, y la mente se queda en juicio, no, no, espérate, malo o bueno. Lo que está haciendo es malo porque a mí no me gusta, entonces lo rechazo. Yo no soy mala porque yo soy buena. Uno siempre piensa que uno es bueno, ¿sabes? Entonces, aunque uno piense que no es bueno, pero bueno, eso es otra historia porque se ve desde fuera. Entonces, el tema es que si podemos verlo en vez de como un juicio, una energía que es neutro, entonces a lo mejor dices, ¿y esta energía para qué me serviría? Y de esa manera es más fácil poder asumir, ¿no? Entonces, si ahora estamos viendo muchas restricciones, ¿no? Entonces, si lo vemos como una energía, la restricción, lo que vemos es como cajitas, ¿no? Una estructura. ¿Te van bien las estructuras? ¿Te va bien tener estructuras internas? Ah, pues sí, pues venga, pues me quedo con las estructuras internas. Por algún motivo se ve que yo esas estructuras las estaba externalizando, por eso las he percibido fuera, por ejemplo, ¿no? Sí. Carencias. Hay que suministros, van a faltar cosas, bla, 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 que ahora está también la moda de la falta de suministros, ¿no? Como no, ya la moda del coronavirus está bajando de intensidad, pues ahora la falta de suministros, todo por tener una preocupación de moda. Entonces, ¿qué estamos viendo allí? Carencias. Me voy a morir de hambre. Bueno, pues esa energía de carencia, si es solamente una energía, yo ahí siento pues un espacio vacío. ¿Para qué puedes usar una energía de espacio vacío? Ah, pues para crear algo nuevo. Ay, me gusta, me llevo la energía de crear algo nuevo. ¿Qué pasa? Que estabas externalizando la energía de la carencia, o sea, del espacio vacío, que es un espacio creativo, como carencia, debido a lo que quería contar antes, la demanda de tú estar en el estado niño, ¿no? Entonces, desde ese estado niño, lo que podemos percibir son, por ejemplo, voy a estar, yo creo que ya estoy haciendo mi propósito y mi misión de vida porque esto me encanta hacerlo,
pero no me vienen los clientes y me tienen que venir los clientes, ¿no? Entonces, si estoy desde la demanda, pues quizás sea que todavía estoy viendo las cosas del estado niño y que no estoy asumiendo todo lo que hay, que no estoy aceptando las cosas como son y hay energías mías que están por ahí fuera y hasta que no las tenga todas, yo no voy a estar alineada conmigo misma ni con mi propósito ni hacia dónde voy y lo que voy a crear, ¿no? O si estoy desde el estado adulto, lo mismo, si yo estoy percibiendo desde la crítica, desde cómo no tienen que ser las cosas, desde no, pero esto es así, no hay derecho, tú fíjate que nos están poniendo, yo qué sé, estas medidas o restricciones, el mundo está fatal, ahí estoy desde el estado padre, entonces ahí no puedo estar alineado con mi propósito de vida, ahí no puedo estar porque tengo externalizado esa energía de crítica. Entonces, ¿para qué me sirve la energía de crítica? Pues para poner las cosas en su lugar, por ejemplo. Entonces, la energía de poner las cosas en su lugar, pues no la tengo. Entonces, no puedo estar alineado con mi propósito hasta que no me haga con el adulto, Sí. por ejemplo. También quiero, bueno, un par de cosas porque a colación de lo que has dicho, ¿no? Ayer leí también o esta semana un artículo de Matías Di Stefano y hablaba del propósito de la misión y hacía un enlace que me encantó porque no lo había visto antes y es sistémico total. Y es que dice que el propósito es la madre y la misión el padre. Ah. Y tiene mucho sentido a nivel sistémico porque el propósito, o sea, el sentido de la vida, la madre es la que nos ha dado la vida. Y Ajá. venimos con muchísimas historias, sobre todo de la madre. Entonces, es como el sentido, y ahora voy a poner un ejemplo de también en consulta, ¿no? Una clienta común, para que entendáis esta cosa tan profunda, ¿no? Entonces, el propósito es la madre, o sea, el sentido de tu vida viene a través de la madre, y es integrar a la madre, que sabemos que es la tarea más difícil que hay, ¿no? Y la misión es el padre. ¿Por qué? Porque el padre es la fuerza, es el que nos, es el trabajo, es el que nos, siempre lo hemos dicho, ¿no? La madre es dentro, ¿no? Como digamos dentro de casa y el padre es en el exterior. Entonces el padre es el de la acción, ¿no? La misión es más de acción. El propósito es más ese sentido, ¿no? Encontrarle ese sentido a lo que haces, ¿no? Entonces, por eso me ha parecido un símil súper bonito. Y en consulta, Vale, repítenos un poquito este concepto de misión y propósito, la diferencia, o sea, mi propósito es ese sentimiento de sentido de la vida que viene de la madre. que viene de la Sí. madre, y la misión es cómo lo haces. Y es la misión, ¿no? O sea, ¿qué misión tú puedes, por ejemplo, a la China, ¿no? Por ponerle un destino geográfico y así, tú puedes ir por muchos caminos y puedes elegir muchas misiones. Puedes decir, pues voy a ir con una ONG porque no sé qué, no sé cuánto. No, voy a trabajar en una multinacional que me va a permitir que no sé qué. Voy a tal, ¿no? Como dicen aquí el medio, ¿no? Voy a ir en barco, voy a ir en avión, voy a ir andando, voy a ir en bicicleta, ¿no? Eso serían las misiones que me acercan Vale, al entonces, propósito. por ejemplo, mi propósito es comunicar mi conocimiento, mi misión es, por ejemplo, pues ahora estamos haciendo un Instagram Live y luego lo cuelgo en el podcast, o sea, lo estoy haciendo de esta manera, ¿no? A Claro, través de... exacto, la misión es más tangible. O sea, es lo que decimos, que el otro día lo dijiste tú, Guiomar, mientras lo estábamos preparando, es la materialización. O sea, es lo que la gente va a ver. Por eso, cuando hablamos de los misioneros, ¿no? Los misioneros, viene de la palabra de misión, viene de misionero también, ¿no? Es como, incluso misa, ¿no? Es el predicar aquello que haces. Sí, desde el punto de vista astrológico, el propósito, o sea, como ese sentimiento de que es por allí sería Sagitario y ya la misión sería la materialización de ese propósito que sería Capricornio. Pero para llegar a eso necesitas haber liberado e integrado la energía capturada en las memorias celulares, que es Escorpio. Y una vez materializado el propósito, o sea, el propósito lo materializas capricornianamente para darlo a todo el mundo, acuarianamente.
para el bien Ahí, común. ahí. Y el ejemplo que os quería poner es que ha sido, además me ha encantado porque viene también a colación de tu post de hoy, que os recomiendo que lo leáis, ¿no? Que tú decías que estamos en un periodo que como que si nos estuviéramos volviendo locos, ¿no? O sea, como que toda esta removida que nos está haciendo, pues volviendo locos. Bueno, pues Sí. justamente hemos tenido una clienta que venía, no puedo dar muchos detalles, por supuesto, pero venía de un sistema familiar, a colación también del destino trágico, de una familia donde hay muchísima esquizofrenia, ¿no? Esquizofrenia y bipolaridad. Entonces, claro, esta clienta estaba preocupada porque muy cercana y entonces como en esta fase de control y viendo ya cosas en su hijo que ahí, ¿no? Entonces ella intentaba como controlar la situación y a través de la constelación hemos podido conseguir que bajara al cuerpo, o sea, que sintiera las emociones de todo eso. Y al sentirlo que justamente era ella la que estaba intentando retener al máximo las emociones, ella pensando, si siento las emociones me vuelvo loca. Claro, claro. Cuando en realidad es al revés, porque además con la que está cayendo, o sea, fijaros qué interesante, porque el humano desarrolla la mente para salvarse de todo lo desconocido y que le abruma, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los últimos 5.000 y pico años de patriarcado ha sido muy exagerado ese desarrollo mental y hemos llegado a pensar que todos los sentidos, lo corporal y lo mental era malo, pecado, instintivo, burdo, que era fruto de terrores, horrores y todo lo demás, ¿no? O sea, se ha vilipendiado eh, lo emocional y lo físico a lo bestia, ¿no? Entonces, era pues esto, o sea, yo qué sé, cuando, sin ir más lejos, en los 60, en los 70, todavía decir que tenías algún problema psicológico es que no lo hacías, porque te podías meter en el manicomio directamente, ¿no? O sea, realmente se creía eso, ¿no? Ahora no es así, pero es que hace muy poco todavía era así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que ahora, con la que está cayendo, la gente de tanto irse a lo racional, a la mente, a lo científico, a lo lógico, a lo tal, se ha perdido tanto en la mente que están como pollos sin cabeza y todos los cambios que están habiendo son tan ilógicos y tan que esa mente ya no da abasto. Y en realidad ahora, si tú te vas a la mente, es cuando te vas a volver loco. O sea, esa mente que nos salvó de la locura, de los pecados y de los impulsos primarios negativos, ahora es la que nos va a llevar a la locura. Y sin embargo, esas emociones que antes eran el horror, ahora el corazón, las emociones, el sentir en el cuerpo es lo que nos va a llevar hacia adelante. Entonces, me parece muy curiosa esta paradoja. Total, total. Y además ha sido muy liberador para esta persona poder darse cuenta de que, claro, del miedo, ¿no? Lo que hablamos, el miedo, el control, dice, me quedo en la mente para no volverme loca, pero justamente es lo que me vuelve loca, Exacto. ¿no? Porque además, bipolaridad también es el rechazar el otro polo, ¿no? O sea, no querer entender que hay mente y hay emoción. Ujú. Entonces, estar rechazando la emoción pues te va a generar algo. Y esto viene de otras cosas, ¿eh? Sistémicamente son cosas que vienen de atrás, pero digamos para que entendamos que el mensaje, además era a través de la rama materna, ¿no? El mensaje era Qué suelta ese propósito. control de la emoción, propósito. O sea, el sistema familiar le estaba diciendo, siente las emociones. Mm. Claro, Por eso para claro, que deja de... veáis qué bonito, ¿no? O sea, que Y además estos días que justamente se está moviendo eso. exacto, exacto. Aquí nos pregunta si se rechaza la emoción, ¿cómo haces para llegar a ella? Pues si la Sí, estás rechazando, pues abrázala y pensar que estamos hablando. Esta misma clienta me decía, es que me daba mucha vergüenza. Pero claro, claro. a través de la aceptación. Bueno, segunda parte.
se ha quedado colgado, o sea, no sabemos qué ha pasado porque se ha quedado como en loop. A Guiomar le ha pasado lo mismo. Entonces nos hemos vuelto a conectar. Por suerte parece ser, hola a todos de nuevo, parece ser que la primera parte sí se ha grabado. Hola a todos, Eli, gracias por estar ahí. Vamos a volver para los que queráis seguir escuchando. Y parece ser que sí que se ha grabado la primera parte. El tema estaba muy interesante. Sí, además justo estábamos hablando de las estructuras que se caen, las estructuras mentales que hasta ahora nos habíamos apoyado en ellas, que se estaban cayendo y que ahora la cordura, de corazón, dura, a larga distancia, es la que es donde nos vamos a poder apoyar para encontrar algún sentido que nos guíe la vida. Que, o sea, para mí la conexión con el corazón es fundamental para poder conectar con tu sentido de vida, o sea, con el propósito, ¿no? Luego ya la misión, como decías, ¿no? El propósito es esa parte sentida que viene de la madre, la misión es esa parte más ejecutada, es el cómo, y eso viene del padre, ¿no? Entonces, ese sentido de la vida, para mí conectar con el corazón es sí o sí, la brújula es el corazón, ¿no? Entonces, para poder funcionar con esta brújula, además de tomar la madre desde el punto de vista de las constelaciones, es súper importante despejar el corazón de toda la energía emocional densa que has ido absorbiendo debido a que funcionabas con ese niño o con ese, ¿cómo era? El padre, el niño que demanda, el padre que critica. Entonces, cuando funcionamos así, estamos demasiado con el poder fuera, pendiente de los demás, no estamos en el adulto y eso hace que nos traguemos y chupemos la energía colectiva densa que hay. Y esa energía colectiva densa se coloca alrededor de tu corazoncito y entonces la pobre brújula interna está como navegando en tinieblas, entonces no ve, no te dirige, no la puedes seguir. Entonces, una cosa muy importante, además de conectar con el cuerpo, que además antes alguien lo preguntaba, ¿no? O sea, conectar con el cuerpo es tan sencillo como adquirir el hábito de preguntarte qué sientes, empezando por las sensaciones físicas, fisiológicas. No hace falta que sepas ahí qué emociones son y qué se llaman y tal, no. O sea, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué pasa en tu cuerpo, no? Y luego empezar, para despejar el corazón, a elegir las cosas que te sientan bien y a elegir no coger las cosas que no te sientan bien. Y de esa manera vas afinando y vas limpiando ese corazón que te va a seguir de guía para tu propósito. Sí, sí. Volvemos a repetir que cuando estás alineado, pues vas a atraer, vas a vivir situaciones más de bienestar. Entonces, el guía, el corazón, es esa sensación de bienestar, de que te conecta con el amor, ¿no? Esa sensación de cuando esos días o esos momentos que tienes que parece que todo es perfecto, pues ese es el momento que conectas con esa energía de amor, es cuando tu guía interno te está diciendo por aquí sí. Claro, pero tú fíjate, para que todo salga de esa manera mágicamente perfecto en tu vida, y que estés alineado con el corazón, para eso tienes que empezar a entender que todo es perfecto tal y como es. Jaja. Que es la base de todo, que es lo que tú llamas el asumir, ¿no? El aceptar las cosas tal y como son. Alguien preguntaba antes, ¿no? Lo de cuando una emoción la rechazas, ¿no? Entonces, aquello que rechazo es lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que nos encontramos nosotras a diario, ¿no? Es que pues viene alguien que es que esto no sé qué, es que esto tal, ¿no? Entonces, es cuestión de verlo, de sentirlo, ¿no? En plan, el miedo, ¿no? Nos da miedo sentir miedo. Vale, ¿cómo se siente el miedo? ¿Qué te está diciendo el cuerpo? ¿Cómo se siente el miedo? Ya está. Te quedas paralizado, te tal. O sea, investiga, ¿no? Y ese miedo es tuyo, viene de atrás, de dónde viene, por qué pasó. Muchos mecanismos, muchas emociones, pues las bloqueamos, ¿no? Cuando somos más pequeños, pero en ese momento nos funcionó esa estrategia de bloquearlo. Sí,
ahí, antes contaba, ¿no? Que esos miedos también tienen que ver con las memorias celulares, con los miedos ancestrales, es decir, no son tuyos, pero tú del bebé los coges de los adultos a tu alrededor y porque no sabemos hacerlo de otra manera, al final acabamos replicándonos esos miedos en nuestra vida a base de, al rechazarlos, al no querer sentirlos porque no sabemos cómo, entonces es cuando nos encontramos reproduciendo en nuestra vida, el miedo nos viene por destino, es decir, nos pasan cosas que nos dan miedo porque no asumimos que ese, por ejemplo, Plutón es mío y es mi poder, ¿no? Y entender que el miedo es justamente lo contrario que el amor. Y también que todo ese miedo, todo ese que viene de Escorpio, o sea, Escorpio son las memorias celulares traumáticas, lo no vivido, entonces debemos aprender a sentir. Escorpio también es experimentar en el cuerpo para poder integrar esas memorias, conectar con el propósito Sagitario, materializar la misión Capricornio, dar al mundo Acuario. Muy interesante, muy interesante. Y esto, bueno, es muy profundo, si queréis hacerle alguna pregunta a Guiomar acerca, Sí. que es muy interesante, es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Este Escorpio, estas emociones, este sentir, es lo que nos va a accionar, o sea, después Sagitario, ¿no? Nos va a llevar a la acción, ¿no? Piscis, mira, Piscis es, por un lado, es esa parte de decir, vale, lo que doy es para el bien común, para elevar al resto, o sea, tu propósito, el propósito de todos tienen el sentido de elevar al siguiente nivel de evolución. Entonces, Piscis es el signo que, digamos, ya termina de elevar, de cerrar ciclo y decir, venga, suelta y vamos a la siguiente fase. Entonces, siempre al final, después de conectar con tu propósito y desarrollar tu misión y entregarlo al mundo, toca soltarlo. Exacto, por ejemplo, un botón. Exacto, porque ahí de eso se trata, ¿no? De entender que no es solo nuestro, que es este servicio a la vida. Que no se trata de nuestro propósito, sino de se trata de nuestra contribución a que la vida evolucione. Exacto, Y exacto. si os fijáis, hay personas que a través de vivir su destino nos han inspirado, ¿no? Siendo pues mostrando una integridad, pues Jesús fue un ejemplo. El otro día leí que también Gutenberg, pues que también fue una persona, o sea, es curioso que esto el otro día lo comentó Brigitte Champetier, que es gran maestra de constelaciones, que cuando tú estás al servicio del destino colectivo, viviendo tu destino individual, normalmente vas a conseguir que evolucione el destino colectivo de manera que te van a excluir. O sea, si pensáis, pues Jesús fue excluido. En un principio. ¿El qué? En un principio. Exacto. En un principio fue excluido para después dar un salto. Entonces es un poco eso que dices de Piscis, ¿no? De lo elevo, pum, y lo suelto. Y me suelta. Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay una pregunta, quería decir una cosa, pero se me ha ido, porque hay una pregunta, dice, es muy difícil asumir, no una pregunta, un comentario, que nuestra vida no es nuestra. Vale, Es al eso. principio. Claro, al principio. Es acostumbrarse a que, exacto, al principio cuesta mucho, pero después, en el momento... Es el estado de niño y el estado de padre que decía Laura al principio, ¿no? O sea, el estado de niño es, no, yo quiero que me den. Entonces, esto va de mí. En el fondo está diciendo que yo soy el centro del mundo y todo esto va de mí, ¿no? Que es cuando estamos en el estado de niño. Entonces, todos hemos pasado por ahí, seguro, fijo. Luego empiezas a pasar al estado de adulto, ¿no? Que empiezas ya a ser un poco más crítico, autocrítico de los demás, ¿no? Pero ahí todavía no asumes que la cosa no va de ti, porque el estado de padre es como que, a mí me gusta decir, bueno, ¿tú quién te has creído? ¿Que eres Dios? Entonces, de la misma manera que, por ejemplo,
una situación en la que el estado de crítico te paraliza es cuando tú eres una persona que internamente estás criticando a los demás, ¿no? Y dices, no, pero yo soy buena, pero en el fondo no puedo evitar criticarlos mentalmente. ¿Qué pasa? Que tú con esa crítica luego no te vas a atrever a hacer lo que tienes que hacer en el mundo, porque te paralizas por completo, porque no estás asumiendo tu vida, no estás asumiendo, aceptando las cosas como son y estás creyendo que tu vida es personal. Ujú. No sé si me he explicado bien, ¿no? Pero en el estado adulto que mencionaba Laura, la vida, tú asumes tu propia vida y todo lo que te ocurre, pero no es personal. Es como una pequeña paradoja en cierto sentido, ¿no? O sea, no es personal en el sentido de que no te pasan cosas. Desde el punto de vista astrológico, cuando tú te autoconoces, entiendes que toda tu carta eres tú, no te pasan cosas, son energías tuyas, que las reconoces como propias o todavía no. Entonces, cuando te aparece una en forma de evento de que, ay, no me gusta, no la rechazo, la asumo como, wow, esta energía es mía y soy yo. No sé si eso explica o da un poco más de claridad. Te voy a decir como que eh, somos individuo, pero somos todo. Es cuando yo te rechazo a ti, Guiomar, me estoy rechazando a mí, Mm, porque tú eres yo y yo soy tú. claro. Entonces, lo Mm. que venimos a aprender es que todos somos todos. Entonces, todos formamos parte del todo. Es esa polaridad, ¿no? Del yo, el nosotros, tú, yo, ¿no? La nada y el todo. Mira, ahí me encanta Eugenio Caruti, gran astrólogo argentino. Tiene un libro que se llama Inteligencia Planetaria, que no es de astrología. Es un libro filosófico sobre la evolución de la mente humana. Entonces, él habla de cómo la mente humana ha estado funcionando durante todo este tiempo en base a las polaridades, dentro-fuera, yo, no yo, etcétera, etcétera, y era una mente mecanicista ideal para crear objetos, pero que esa mente ya está llegando a su límite y ahora el siguiente salto cuántico evolutivo de la vida en el planeta implica que la mente pasa a ser la mente vincular. Entonces, en la mente vincular ya no hay un yo y tú, sino lo que ocurre en el encuentro del vínculo es la realidad. Es decir, mi energía y tu energía, que yo no soy un yo ni tú un tú, sino que es el hecho del encuentro que se genera ahí algo, un intercambio energético, para ponerlo en términos de puente entre la mente mecanicista y la otra, se genera un intercambio energético que es ese intercambio y esa información tuya, mía, que se intercambia más todas las personas que nos están viendo ahora o nos verán o nos escucharán en el futuro. Eso es lo que tiene un sentido de identidad, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se desdibuja mucho ese sentido de límite claro que tiene la mente mecanicista, que es egoica, que hay un dentro-fuera, hay un yo y un no yo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y luego lo interesante bueno, que hemos comentado en la primera parte, pero no hemos podido desarrollar, es lo del tema de las edades, ¿no? Eso. Todas las cosas que estamos hablando, todo tiene un ciclo y por eso decimos también que el propósito llega muy tarde, ¿no? Y es porque, por ejemplo, a nivel constelaciones se considera que uno no puede entrar, o sea, empezar a ser adulto hasta los 29, 30 años. Igual que en la astrología. Claro, y eso, por eso lo queremos comentar, ¿no? Esa analogía y cómo está todo relacionado y puntos de vista, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, si os fijáis, o sea, claro, cuando somos bebés somos totalmente dependientes. Cuando somos bebés, niños, somos dependientes del clan, de los padres, del clan, para que nos cuiden. En la adolescencia empezamos a rebotarnos, queremos demostrar esa autonomía, esa rebeldía, y es ¿por qué? Porque nos queremos individuar, queremos realmente ser diferentes, pero claro, normalmente en la adolescencia es ese rechazo de quiero diferenciarme, que es muy sano, ¿no? Pero también hay que ver desde dónde, si cojo el patrón para imitar o para todo lo contrario. Claro. Y luego entra cuando un joven, digamos, que es cuando empiezas a crear tú, ¿no? Pues tu trabajo, tu casa, tu familia.
estás muy en el yo, ¿no? Mi casa, mi pareja, mis hijos, mi trabajo. Y a partir de los 30, o sea, cuando ya se ha adquirido toda esa experiencia, es cuando puede empezar, y de hecho bastante más tarde, o sea, a partir de los 30 ya adulto, y a partir de los 40 o así es cuando empiezas a tener el sentido de pertenencia, o sea, el sentido de esto es colectivo, no se trata de la idea ni del yo, sino se trata de el colectivo, ¿no? Se trata de en qué puedo contribuir yo a que todos crezcamos, Ujú. ¿no? Y lo que tú Sí, decías, ¿no? A partir de los 40, esa diferencia también entre hombre y mujer, explícanoslo, sí, Giovanna, aunque había una sí. pregunta o un comentario antes, ¿no? Sí, la pregunta era sobre la ayahuasca, si creemos que la ayahuasca puede servir para liberarse de la mente. Mira, en mi experiencia, la ayahuasca o cualquier sustancia que te altere tu estado de conciencia, pero no conciencia elevada, sino conciencia fisiológica, por así decirla, lo que te ayuda es a que obtengas un registro de algo diferente al uso de la mente que tú habías tenido hasta ahora. ¿Vale? Con eso, pues, por ejemplo, si te pones a dar vueltas como un dervish, se llama estos que bailan dando la vuelta así con los brazos, pues eso también altera la conciencia. O si te pones a tocar tambores o un gong, también te va a alterar la conciencia. Te va a alterar ese estado que hasta ahora habías tenido y eso te permite tener un registro de, ah, vale, sigo existiendo aunque mi mente no está funcionando. Entonces, en cuanto a tu pregunta, el funcionamiento de la ayahuasca sería ese, Ujú. ¿vale? Con respecto a la pregunta que has hecho concreta, ¿vale? Desde mi opinión. Entonces, astrológicamente, a los 29-30 años tenemos el retorno de Saturno. Es decir, el Saturno en tránsito llega a la misma posición que tu Saturno natal. Y el Saturno es el regente de Capricornio, que nos hablan de la madurez, la conciencia. Entonces, es una época en donde tú ya realmente dejas de ser un joven ahí con las ideas un poco más de esa manera y empiezas a decir, ah, no, me lo tengo que tomar en serio, tengo que empezar a tener un trabajo porque aquí el objetivo es tener familia, tal. Entonces es como ese punto de madurez. La 14 años antes, o sea, 28-29, pues 14 y pico antes, cuando tenemos 14 y pico es la oposición de Saturno, que ahí es cuando empezamos a ser adolescentes, ya no soy niño, ya soy un poquito más maduro con respecto a ser niño, ya empiezo a convertirme en personita, se ve el tránsito. Luego a los 41-42 llega en la oposición de Urano. Entonces Urano tarda 72 años en dar toda la vuelta, la oposición es en, bueno, 72 o sí, bueno, 41, 48, 82. Entonces, la oposición es a los 41-42 tarda 82. Entonces, a los 41-42 es cuando de repente las mujeres que se suponen biológicamente han estado en casa, criando los hijos, mirando hacia adentro, de repente dicen, no, no, ahora yo tengo que salir al mundo, ya yo no tengo hijos, pero a esa edad yo creé una revista a nivel local donde vivo y fue mi gran salida al público, ¿no? O sea, es cuando ya la primera vez que empiezo realmente a salir al público. Antes tenía trabajos que eran más de pues, estar más metida hacia adentro, más escondida, más recluida, ¿no? En todos los trabajos que había hecho antes. Y el hombre es al revés, el hombre de haber estado en el mundo haciendo y tal, ahora le toca decir, no, ahora métete para adentro, empieza a sentir, empieza a conectar con lo emocional, vuélvete más sensible, conecta con tus hijos, pero en nuestra sociedad, por regla general, eso se ha rechazado y entonces empieza la crisis de los 40 famosos en los hombres, que es cuando no admiten ese reblandecimiento que les hace sentir vulnerables y entonces se compran el deportivo, se echan un amante, no todos evidentemente, pero es un poco como que ese arquetipo viene de allí, ¿no? En el caso de las mujeres que no salen al mundo a dar algo, es cuando empiezan los dolores, o sea, es como cuando se activa el propósito para la mujer, ¿no? Por así decirlo. Entonces empiezan los dolores porque no estás yendo, o el propósito o la misión, no sabría cómo calificarlo, pero no estás yendo hacia afuera, que es hacia donde te pide el cuerpo, hacia donde pide esta oposición de Urano. Luego a los 50 aproximadamente viene el retorno de Quirón. Entonces el retorno de Quirón coincide con la época de la menopausia, pero mujeres y hombres tienen retorno de Quirón.
Entonces, ¿qué le pasa a una mujer si no ha salido al mundo y no ha hecho cosas en el mundo en los 40 y llega al retorno que llega a los 50 y sigue dentro de casa? Pues ahí ya todos los dolores, toda la fibromialgia, las molestias, las enfermedades empiezan a aflorar, ¿no? ¿Qué le pasa a los hombres que no se han metido hacia adentro durante los 40? Pues llega a los 50 y muchas veces lo que ocurre es que hay un infarto, hay también un problema así como más chocante de salud porque no se han conectado con ese corazón, ¿no? Y ahí cuenta una mujer, a mí me empezaron los dolores después de los 40, al no, claro, al no haber al no seguir ese llamado de ir hacia afuera, contribuir, ¿no? Con tu talento. Después de los 50, que claro, Para mí mi despertar, o sea, mi despertar hacia el propósito fue a los 42, 43. qué bueno. Y luego a los 50, cuando con el retorno de Quirón, primero hay una liberación muy potente de memorias celulares, que ahí incluyen pues todas las, a nivel cultural, todas las patologías de la menopausia, ¿no? Que todos los supuestos defectos de la mujer, incluyendo los sofocos, ¿no? El hombre no la sufre porque la mujer es la que lo tiene, entonces está todo proyectado sobre la mujer, ¿no? Entonces es como a él no le pasa, nos pasa a nosotras, ¿no? No es verdad, pero es lo que se vive en pareja. Ahora veremos cuando toda la gente que se ha separado y es single a los 50 van a flipar los tíos porque no van a tener mujeres sobre quiénes proyectar. Todo esto que les está pasando iba a ser muy interesante, pero bueno, entonces ahí es cuando te conectas con la sabia o el sabio, ¿no? Entonces es cuando se activa la Kundalini. Claro, además, ahora mismo, ¿eh? No, o sea, voy a soltar algo aquí porque mira, porque me resuena, ¿no? Pero el tema de la menopausia y los sofocos es muy curioso porque la señal sistémica de la culpa es la calor extrema. O sea, es como un sofoco. Cuando a alguien le da como un sofoco en una constelación, es culpa, sensación de culpa. Entonces, me da a mí la sensación de que muchas son como muy sufridoras y sienten mucha culpa, ¿no? Por vivir su vida. Es el momento de suelta esa culpa y vive tu vida. Exacto. Porque durante mucho tiempo has estado al servicio de la familia, que es lo que toca, o sea, que sistémicamente también es lo que toca. Sí. Cuando ya tal, suelta eso y tienes que vivir tu vida. O sea, no te quedes aferrada, que es lo que hablábamos del soltar también, ¿no? Del Piscis, Sí. que no te quedes enganchada en ese rol de madre, lo hago todo. Sí, sí, sí. Esto es muy interesante porque en mi caso, yo ahora tengo 55, ¿no? Entonces ya estoy en plena menopausia, ya pasé la perimenopausia, retorno a Quirón y todas estas cosas. Entonces, mi menopausia, desde que empezó la perimenopausia a los 47, sofocos, todos los que ha querido y más. En mi carta natal tengo Saturno conjunción Quirón en Piscis en la 4 a finales, ¿no? En Quirón está ya entre la 4 y la 5. Entonces, o sea, ese Quirón y Saturno en Piscis dan culpa. En la 4, pues además tiene que ver con todo lo ancestral del clan, ¿no? Entonces, lo que siempre me ha lastrado mucho a mí, que soy Capricornio, que es el signo que tiene que ver con la materialización del propósito, es toda esa fidelidad ancestral, que además soy ascendente Escorpio, ¿no? Entonces, esa menopausia con ese venga sudores, venga haciendo, pues aquí todavía está la culpa, aquí todavía está la culpa, aquí todavía estás ahí metido con los pies en los ancestros, ¿no? Y es todo como un camino de ir liberando, ir soltando toda esa fidelidad ancestral para ir encaminando hacia lo que es mi verdadero propósito y mi verdadera misión de vida, ¿no? Que eso no quiere decir que yo ya estoy haciendo cosas muy alineadas con eso, ya se verá hacia dónde tengo que ir, yo no tengo ni idea hacia dónde voy, ¿no? Pero sí que hay un camino que se está trazando y que se viene trazando desde hace un tiempo, ¿no? Y que a pesar de haber hecho muchos trabajos diferentes desde, yo qué sé, una revista, editar otra revista, una farmacia, restaurantes, bares, no sé, y muchos otros trabajos, un hotel, una herboristería. Entonces, todos esos trabajos, todos tenían algo que iban contribuyendo a ese propósito y a esa misión mía, ¿no? Que cada vez está más configurada y ahora se acerca el segundo retorno
de Saturno, que es a los 56, que ahí se supone, o sea, el año que viene ya me toca, en enero, que ahí se supone que es ya cuando por fin realmente ahí ya estás en tu misión de vida, ¿no? Estás ejecutándola. Es todo un recorrido. Es todo un recorrido, no es algo que, ay, yo No, salgo de casa, tengo 20 años y quiero ya estar funcionando con mi misión de vida. Pues no. no. Y además, el propósito, sobre todo, yo diría que el propósito lo vas descubriendo y sobre todo esas crisis existenciales, ¿no? Son los que te... O sea, la crisis es la señal de tu guía interno de que tienes que cambiar algo. Mm, Exacto, mira, ¿ves? O sea, que hay que moverse, encontrar el propósito, sí. O sea, y aquí podemos hablar lo del ciclo de cambio, ¿no? O sea, ¿qué pasa? El control, ¿no? Que todos queremos controlar la situación, pues el tema es cambiar algo. Cuando algo no lo podemos cambiar, lo tenemos que aceptar. Y cuando no lo podemos aceptar, lo soltamos. Y esto es un ciclo, ¿no? Este es el ciclo de tomar decisiones. Lo que pasa es que normalmente nos aferramos a muchísimas situaciones, emociones, etcétera. Y nos cuesta ese cambio. O sea, nos cuesta, por eso, desde esa parte egoica, ¿no? De que queremos controlar, de que queremos que las cosas sean, pues que duren lo que nosotros decidimos, o que aparezcan cuando nosotros decidimos, o que desaparezcan cuando nosotros... Y no, o sea, no es así, no es así. Y es muy curioso este paralelismo, ¿no? Entre la astrología, ¿no? Las edades ujú. y también la sistémica y cómo lo vamos viviendo y estas señales físicas que el cuerpo nos brinda para que las escuchemos y vayamos más hacia dentro. Que es hacia conectar el corazón, en Exacto, definitiva. exacto. O sea, soltar ese control y observar esas señales. O sea, vivir el propósito es ese autoconocimiento, para ya ir redondeando, Sí. es ese autoconocimiento, es observar las señales tanto del cuerpo como que nos va brindando la vida para cada vez aceptando, claro, Aceptando lo alineando. que hay, Exacto. experimentando las emociones en el cuerpo, lo Ujú, que estás viviendo y aceptando que eso se está moviendo a través de ti para ir de esa manera inconscientemente, o sea, no hace falta que sepas a dónde vas, integrando esas memorias celulares ancestrales que van a formar parte de los talentos que vas a poner en marcha, que es muy importante para poder cumplir con esa misión que te viene dado, que no eres, tú no lo puedes controlar con la mente, no puedes elegirlo con la mente, simplemente puedes empezar a detectarlo y a seguir hacia donde te lleva, ¿no? ujú. Y que me ha encantado cómo ha quedado hoy en tu post y que has dicho la misión al final de todos es recordar quiénes somos y de ahí ha aparecido la recordar y es recibir. O sea, lo que recibimos es la vida de nuestros padres, es el destino, cor, sí, cor de corazón, cor en catalán además es corazón, conectar con el corazón y entonces dar, podemos dar nuestro servicio a la vida. Ujú. Exacto. O sea, Ese es el truco. Entonces, por cierto, os emplazamos para el domingo, este no, es el siguiente, ¿no? sí, Vale, el yo día me sigo. 21. Es El el día día 21. 21 hacemos el taller sobre este tema. O Ujú. sea, que si queréis profundizar en este tema tan apasionante que hemos estado hablando durante este live, os invitamos a participar en el taller el domingo 21 a las 7 de la tarde. Empieza el taller, dura entre 2 horas y media a 3, o sea, calcular de 7 a 10 de la noche. Y allí vamos a hablar más profundamente de todo esto que hemos hablado con atención personalizada, porque además nos vais a preguntas y podemos estar, y vamos a hacer ejercicios, vamos a mirar algunas partes de astrología y vamos a hacer ejercicios para que podáis sentir, percibir estas cosas que hablamos. Vamos a hacer ejercicios con la misión, con el destino, o sea que si lo queréis experimentar y profundizar, os invitamos al taller el día 21.
Sí, y solo tenéis que enviarnos un mensaje privado o los que ya tenéis nuestro contacto, nos enviáis un email, un WhatsApp, lo que sea. Ya sabéis que somos muy accesibles. eh, y nada, os Vamos invitamos. a publicar el cartel oficial ya y así ya os Sí, podéis apuntar.